Buenas noches. Se vino el frío con todo esta semana, ¿no? Estamos abrigaditos, pero como bien oraba Daniel, qué bueno es que podamos estar acá, que hacer un tiempo para escuchar de su palabra. Vamos a ir a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Esta es una de las 3 cartas que se conoce como cartas pastorales. Pablo no se dirige directamente a una iglesia, sino que lo hace a sus discípulos, a sus hijos espirituales, y en este caso lo hace a Tito, también como se lo conoce como delegado apostólico. Tito capítulo 3, versículo 1 al 8. Tito capítulo 3, versículo 1 al 8 dice: recuérdales, ¿sí? Es algo que ya ellos sabían, los que iban a escuchar a Tito, ya sabían, pero les da un recordatorio. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Todas las cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento tienen un propósito, ¿sí? Los escritores y la mayoría de las cartas escritas por Pablo no escribían por escribir, ¿sí? Escribían, como bien dice, es una carta, y escribían queriendo que quien la recibía iba a entender lo que él le decía. Parece un juego de palabras, ¿sí? Pero cuando nosotros escribimos, el novio le escribe algo a la novia, le escribe no palabras desordenadas, sino que le escribe con un propósito y muchas veces de demostrarle su amor. Bueno, como dije, todas las cartas tienen un propósito. El propósito de esta carta nosotros la encontramos en el versículo 5 del capítulo 1. Y nos sirve también para recordar cada vez que estudiemos una carta, ¿sí? Ante todas las cosas es aconsejable agarrar una carta y leerla de principio a fin, y siempre entendiendo, ¿no? Y tenemos ayuda, tenemos hermanos que saben, pero también tenemos alguna Biblia de estudio confiable, y es bueno tener en mente el propósito. ¿Por qué Pablo, en este caso, escribe? ¿Por qué el autor escribe? Y dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice, por esta causa te dejé en Creta. Lo primero que nosotros encontramos y nos revela la palabra, que antes que Pablo le escribiera a Tito, lo había dejado. Y lo había dejado con una tarea. ¿Qué tarea? Dice, que corrigieses lo deficiente. Podríamos leer ahí, que corrigieses lo que falta. Le leo lo que dice la Biblia de las Américas, para que pusieras en orden lo que queda. La NTV dice de esta oración, para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí.
Esta es la idea. Pablo no se puede quedar mucho tiempo en Creta y tiene que encargarle, como dijimos en el principio, al delegado apostólico, Tito, una tarea, de terminar allí lo que habían comenzado, de terminar la obra que Pablo en su momento comenzó ahí en Creta. Y después le escribe. Y esta carta es una carta en la cual encontramos instrucciones para la iglesia. ¿Sí? Tito tiene que instruir a la iglesia. Y rápidamente podríamos hacer un panorama de la carta, rápidamente. Nosotros vamos a encontrar que mayormente en el primer capítulo, Pablo le da instrucciones a Tito para que desde la iglesia, él, como bien leímos, dice versículo 5, y establecieses ancianos, es decir, que llame a hombres fieles que tienen que reunir ciertas cosas para que ellos lideren a la iglesia. Porque nosotros, no me quiero extender en esta introducción, pero nosotros sabemos que en las iglesias allí habían falsos maestros. Entonces Tito tiene que buscar en medio de la iglesia hombres que lideran a la iglesia. La segunda instrucción la encontramos mayormente, digo mayormente porque nos llevaría mucho tiempo ver los versículos, ¿no? Pero mayormente está en el segundo capítulo de Tito. Las instrucciones allí son hacia la iglesia y cómo ellos se tienen que comportar como comunidad. Es decir, cómo los cretenses, las iglesias en Creta, se tenían que comportar unos con otros. Y si ustedes leen después van a ver que allí hay ancianos, no ancianos de las iglesias, sino ancianos de edad, mujeres grandes que les enseñan a las mujeres chicas, hay jóvenes que tienen que comportarse de una manera, ¿sí? Entonces las instrucciones en el segundo capítulo de Tito son cómo se tiene que relacionar la iglesia como comunidad. Ustedes después lo pueden leer, es bastante bueno. Y la tercera instrucción que encontramos en el capítulo 3, y quiero que en esta noche al considerarlo tengamos esto en mente, es las instrucciones a la iglesia para con los de afuera. Es decir, cómo se tiene que comportar la iglesia para con los de afuera. Y me llama mucho la atención, y siempre decimos, y como también oraba Daniel, muchas veces Dios nos tiene, a los que predicamos, de alguna manera nos habla antes. Y la verdad que tuve que pensar mucho en lo que Dios me habló a través de esta palabra. ¿Cómo es mi comportamiento con los de afuera? Quiero que miremos la primera instrucción allí, en los primeros 2 versículos. Habla de un comportamiento que tenemos que tener cada uno de nosotros, diferente al resto del mundo, ¿sí? Lo primero que quiero que miremos en los 2 versículos primeros es que tenemos que tener un comportamiento diferente al resto del mundo. Y seguramente ustedes, cuando yo leí todos los capítulos, se habrán acordado mayormente del capítulo 3 al 7, donde muchas veces hemos compartido en la Cena del Señor, ¿no? El Evangelio o el corazón del Evangelio. Y también pensando en esto, en el propósito y en el contexto inmediato de lo que vamos a ver, miremos que ese Evangelio, el corazón del Evangelio en esos capítulos está envuelto, si se puede decir así, en buenas obras. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que vamos a ver. Dice Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Sujetos a los gobernantes y a las autoridades. Qué difícil, ¿no? Saben, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. De alguna manera me es fácil sujetarme, no sé, a un presidente que me establece ciertos impuestos que tengo que pagar, ¿sí? Bueno, uno lo analiza, bueno. Pero saben que me es muy difícil muchas veces, en el mundo en el cual vivimos, sujetarnos a otras ciertas autoridades, tal vez no tan altas, sino del día a día, cuando vamos manejando,
cuando un policía me tiene que decir que pare y yo estoy apurado porque salí justo por el trabajo, o cuando voy en este tiempo de pandemia, hemos ido a algunos lugares y vos decís, me está controlando a mí. Sí, y empezamos me viene a ordenar en la fila a mí. ¿Quién es este? ¿Qué hace con...? No sé, déjenme decir, ¿qué hace con esta pechera? ¿Me viene a mandar a mí? Sí, muchas veces, y esto es verdad, y por eso yo les decía, muchas veces tenemos que ser conscientes de esto. Y miren, hay muchos versículos que hablan en cuanto a la autoridad humana. Yo voy a leer solamente 2 para que miremos la intensidad de lo que esto significa. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Seguramente ustedes están acordando de muchos, pero apunto a que miremos lo importante que es considerar a las autoridades. Sométase, estoy leyendo Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Miren, de modo que si se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Les leo también 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, la primera parte. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor, someteos a toda la institución humana. Creo que el 99,9% de las autoridades que tenemos, al menos en Argentina, no son conscientes de estos versículos, ¿sí? No son conscientes que en realidad es Dios el soberano y que si ellos están ahí porque Dios lo ha permitido. La mayoría no es consciente, pero nosotros como hijos de Dios sí somos conscientes. Y tenemos que estar conscientes 100% que toda autoridad es puesta por Dios, aun cuando hayan cosas que no nos gusten. Y si hay cosas que van en contra de nuestra fe, obviamente que no tenemos que percatarlas, pero seamos sinceros, ¿cuántas, o al menos hoy en la actualidad en Argentina, de las cosas o de las autoridades a las cuales tengo que hacer caso, cuántas van contra nuestra fe? Casi nada. ¿Sí? Nadie nos obliga a no venir a la reunión. Ninguna autoridad hoy en día nos impide venir a congregarnos hoy. Tengamos bien presente esto. Pablo le muestra que hacia aquellos que están arriba, ¿sí?, hagan buenas obras, pero también les habla a aquellos del día a día. Miren el versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Era muy difícil para la iglesia en Creta cumplir esto. En el versículo 12 del capítulo 1 nos muestra cómo eran estos cretenses. Creta era una isla, la isla más grande del Mediterráneo. Habían aproximadamente en los tiempos de Pablo 100 ciudades, pero ellos no se caracterizaban por esto, se caracterizaban, miren por qué. Versículo 12. Uno de ellos, de los cretenses, su propio profeta dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. En medio de personas como estas, los cretenses cristianos tenían que ser amables y ser mansos. Miren, los cretenses eran tan mentirosos que cuando les hablaban de Zeus, el dios de la antigüedad, ¿saben qué decían? ¿Ustedes me vienen a hablar de Zeus? Zeus nació acá en la ciudad, acá en la isla. ¿Ustedes me van a hablar de Zeus, me van a predicar a Zeus?
yo tengo miles de historias. Miren, hay una frase que un filósofo dijo: los cretenses son mentirosos, yo soy cretense. Si bien esto es una paradoja, es para analizarla, pero lo quería compartir porque todo aquel que escucha esta oración reconoce que los cretenses son mentirosos. Es decir, como era en la antigüedad de los corintios, ¿sí?, cómo era su comportamiento, así se manifestaba el comportamiento mentiroso de estos hombres para con el resto del mundo. Bueno, en ese contexto la iglesia tenía que ser amable y mostrar mansedumbre. Mateo capítulo 11, versículo 29. Porque no hay un ejemplo máximo para que podamos ir entendiendo esto que el Señor Jesucristo. Porque es muy fácil decirlo, pero por un instante pensemos en el contexto de esta iglesia, de estas iglesias. Estaban en medio de hombres que son esa clase de hombres que uno dice, no me gusta estar ni 10 minutos. Son pedantes, personas, dice, malas bestias. Y aún así Dios les manda a los creyentes en ese lugar que sean amables, que no sean pendencieros. Mientras los otros pelean, ustedes no peleen. Los otros son mentirosos, ustedes a nadie difamen. Es decir, no digan mentiras de nadie, tienen que ser diferentes al resto. Pero es fácil en un contexto en el cual de alguna manera hay una ética moral más o menos acorde a lo que uno piensa o cree, pero en un contexto como este, por eso yo les digo y les decía que no hay otro ejemplo o no hay un ejemplo a seguir que el Señor Jesucristo. Dice Él, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es algo que nosotros tenemos que aprender. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. No está en nuestro ADN, no está en nuestra naturaleza ser buenos. Somos buenos con aquellos que son buenos con nosotros. Somos buenos con aquellos que amamos. Pero como personas como estas, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 y 23. Con este ejemplo máximo del Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuánto tenemos que aprender del Señor? ¿Cuánto tengo yo que aprender del Señor? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Ese es el ejemplo máximo, y no tanto para estos hombres que ya hoy en día no están. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros en una, como vamos a ver, en una época y en una cultura como la nuestra. Entendiendo esto, y esto quiero que lo llevemos en todo el tiempo del mensaje, cómo eran estos hombres, cómo tenía que ser el comportamiento hacia esos hombres, llegamos al versículo 3. Y da el motivo por el cual nosotros tenemos que ser amables y mansos con estos hombres. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Miren, como les dije, Pablo le escribe a Tito para que él se dirija en este contexto a la iglesia en Creta. Ahora introduce una palabra que a ustedes seguramente les estará llamando la atención, y es nosotros. Y ahí se está refiriendo a él, se está refiriendo
a Tito, que lee la carta y se está refiriendo a la iglesia en Creta que estaba recibiendo la carta, pero también se está refiriendo a toda la iglesia en todos los tiempos, a la iglesia del Señor Jesucristo en todos los tiempos. Nosotros, y cada uno de nosotros puede leer con esta convicción, nosotros también éramos en otro tiempo. Y dice insensatos. Voy a hacer algunas menciones de este versículo. La palabra acá es insensato, es falta de conocimiento, como otras versiones lo traducen, una persona necia. ¿Qué dice el necio en su corazón? Así vamos más rápido. No hay Dios. No hay Dios. El necio no tiene conocimiento de Dios. Y podríamos pensar, bueno, muchos de los que están acá tal vez han nacido en el contexto de una familia cristiana y se saben muchas de las historias bíblicas y seguramente hay muchos que sabrán versículos de memoria. Con su boca pueden decir muchos versículos de memoria, pero con su corazón dicen, no hay Dios. Y cuando pensaba y me acordaba de algunas personas que conozco, y eran un libro, eran la Biblia abierta, como muchas veces decimos. Se saben, creo, muchos versículos de memoria, pero lo decían con su boca, en su corazón decían, no hay Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero dice, no tan solo no teníamos conocimiento de Dios, sino que éramos rebeldes. Miren, la Biblia de las Américas dice de Proverbios capítulo 17, versículo 11, me encantó cómo lo traduce, el rebelde, de una forma simple, el rebelde solo busca el mal. Como rebeldes, como aquellos que no conocíamos a Dios, solamente teníamos un objetivo, buscar el mal. También extraviados. Aquí la palabra es bastante fácil también, sin camino cierto. ¿Se acuerdan de lo que decía el profeta Isaías 53:6? Se los leo yo. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué fin para aquellos que buscan lo malo, para aquellos que no conocen a Dios? No tan solo viven una vida lamentable hoy, sino que su fin es camino de perdición. Vamos viendo, y seguramente, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo voy viendo estos versículos, rápidamente a la mente se me viene mi vida. ¿Sí? Veo esto y veo mi vida. Yo era ciego, yo era rebelde, yo era extraviado, yo andaba sin camino, es decir, andaba como una oveja sin pastor. Pero quiero que vayamos un poco más en el transcurso de los versículos. Quiero que miremos de esta manera a aquellos que no tienen a Dios, aquellos de los cuales menciona el versículo 1 y 2, aquellas personas que nos rodean, no tan solo los de Creta, más de 2000 años atrás, sino aquellos, mis compañeros de trabajo, aquellos que me cruzo en la calle, aquellos que van conmigo a la misma hora a trabajar. Quiero que miremos no tan solo nosotros, sino por un momento miremos a ellos. Dice de extraviados, 2 Timoteo capítulo 3, la última parte, 13, siendo engañados. Sí, hablando de lamentarnos, qué intenso esto, ¿no? Andábamos en este mundo siendo engañados, y hay muchos versículos que hablan de quién nos engañaba. De hecho, éramos hijos de aquel que nos engañaba. Y como consecuencia de esto merecíamos el infierno. Íbamos como un corderito. En vez, el Señor Jesucristo iba como un cordero a la cruz, nosotros íbamos como un cordero al mismo infierno. Esclavos de concupiscencias, también dice el versículo 3. Y deleites diversos. Un comentarista dice, aunque el hombre natural
no salvo escoge pecar de forma voluntaria, lo hace porque su constitución misma es pecaminosa y no tiene el deseo ni la capacidad para hacer otra cosa que un practicante del pecado. Una vez más, qué forma lamentable de definirnos. Pecábamos porque queríamos, pero también pecábamos porque no sabíamos hacer otra cosa. No podíamos no pecar. Estaba en nosotros. Acá la palabra concupiscencia se refiere a esos deseos pecaminosos y la palabra deleite o deleites habla de la satisfacción pecaminosa y todo esto está relacionado con la parte, mayormente la parte sexual. Pero me llama la atención porque ahí la palabrita deleite es la palabrita que después deriva para nosotros hedonismo, que es la búsqueda insaciable de la satisfacción personal. ¿Sí? Cuando hedonismo es luchar, trabajar para estar satisfecho, y sabemos por la palabra que nunca lo íbamos a encontrar. Porque miren qué dice después: viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Literalmente pasábamos el tiempo siendo malos y teniendo envidia. Miren, por eso hice referencia al hedonismo. Porque como dije, el hedonismo es la forma insaciable de satisfacer a uno mismo. Ahora la pregunta es, volviendo a esa vida de maldad y de envidia, ¿alguien ha visto alguna vez un envidioso satisfecho? Nunca. Si hay algo que no tiene el envidioso es paz. Esa era la búsqueda. Buscábamos satisfacernos a nosotros mismos, pero como envidiosos, como esa carne que todavía estaba a flor de piel, no lo encontrábamos. No había paz en nosotros. Aborrecibles y aborreciéndonos, literalmente es odiosos y odiando todo el tiempo. ¿Cómo íbamos a encontrar la paz? Pero dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Ya sabemos que cuando encontramos un pero en la Biblia y está el sujeto de al lado o próximo es Dios, viene algo maravilloso. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para ser justificados por su gracia. Como dije, este versículo es, como decimos normalmente, tremendo. Pablo menciona la Trinidad en estos pocos versículos. Menciona al Padre, menciona al Espíritu y menciona al Hijo. Y si ustedes leen, nos llevaría mucho tiempo, pero si ustedes después lo estudian, van a ver que Pablo tiene la noción de la Trinidad como la salvación. Miren, por ejemplo, dice en el versículo 4, Dios nuestro Salvador, llama a Dios Padre nuestro Salvador. En la segunda parte del versículo 6 dice Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, la Trinidad en su máxima expresión en cuanto a la salvación del hombre. El Padre salva con ese plan eterno entregando a su Hijo para que muera por nosotros en la cruz del Calvario y derramándonos su Espíritu. El Espíritu regenera, es decir, la regeneración es un acto inmediato dentro nuestro que tal vez cuando alguien se convierte no es algo visible, no es algo emocional, no se cae en ninguna pared, nadie se desmaya, sino que Dios regenera nuestro interior,
viniendo a vivir en aquellos que un día éramos como el versículo 3. Y el Hijo salva, o corona, mejor dicho, la salvación, salvándonos y muriendo en una cruz. Cuando pensaba y leía esto me acordaba de lo que Pablo le decía a los romanos. Mirando mi vida y mirando lo que Dios hizo conmigo, y cada uno puede decir lo mismo en esta noche, mirando mi vida y mirando lo que Dios hizo conmigo, cuando abundó el pecado, su gracia es mayor, cantamos. Hay un himno bautista que dice, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Mis pecados son muchos. Nosotros hemos visto en el capítulo 3, miren, y no me quería extender mucho, pero en esa lista no hay genocidas, no hay asesinos seriales, sino que hay personas que nosotros llamaríamos las personas comunes del día a día, están en esa lista. Pablo no tan solo se lo dice a Tito, sino que lo dice a los corintios, a las iglesias de Galacia, a los de Efesios. Una lista similar, es decir, que el problema no era tan solo de los cretenses, el problema es de la humanidad, el pecado. Pero cuando abundó el pecado, vino una gracia que es mucho mayor, la gracia de Dios. Dice Pablo en el versículo 8, para ir terminando y buscando que podamos concluir. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Se acuerdan del versículo 1? Recuérdales. Ya se los dije, ellos ya lo saben, pero volver a recordárselos. Acá les dice, palabra fiel es esta. ¿Qué palabra? El Evangelio, lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Santiago diría, mira, mostrame tu fe con tus obras. ¿Me hablas mucho de Cristo? Bueno, demostrámelo. Me encanta lo que escribió un comentarista. Dios es un Dios salvador, que salva a las personas para que puedan vivir vidas piadosas a fin de que otros también puedan ser salvos mediante la proclamación de la verdad del Evangelio respaldada por el testimonio de vidas transformadas. Dios demuestra su poder de salvación por medio de personas salvas. Y después dice, la vida de todo cristiano debería adornar en todo la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Si en esta noche yo les preguntara, o saliéramos de este lugar, de la iglesia, y nos preguntaran qué aprendiste, y bueno, si la respuesta sería, bueno, que tengo que ser bueno, o no me expresé bien yo, o ustedes no entendieron, creo que eso sería la primera opción. Si la respuesta fuera que tenemos que predicar el Evangelio, es algo correcto, pero el pasaje nos habla mucho más allá. Nos habla mucho más allá de predicar el Evangelio. Es como un escritor dijo, embellecer el Evangelio. Y no es que es un sinónimo de judaizante, que hay que agregarle cosas al Evangelio, todo lo contrario. Tenemos que amar a las personas. Y vuelvo a decir, esto es palabra para mí, porque lo predicamos, lo cantamos, pero miremos un poco nuestra vida y traigamos en nuestro segundo todas aquellas personas que el día a día nos rodean. Bueno, yo tengo que amarlas. Mire, yo tengo compañeros muy buenos, éticamente muy buenos, pero tengo otros compañeros que se me venían a la mente. Yo tengo que amarlos. Pero son acaso, tienen esta forma de pensamiento, obviamente, que no voy a respaldar su pensamiento, que lo que dice la Biblia que está mal, pero así yo tengo que amarlas. Es que así amó Cristo, así amó Dios. Porque si Dios no nos hubiera amado,
como nosotros tenemos que amar, no seríamos salvos. No por nuestra propia justicia hemos leído, no por nuestras obras, sino por su amor, por su misericordia. Esto habla de embellecer el Evangelio, de predicar a las personas por amor, porque se van al infierno y porque nosotros éramos iguales. Y ahora me pregunto, y cuando miraba y reflexionaba en esto, ¿y qué hubiera sido de mí si yo no hubiera conocido el Evangelio? Tal vez sería igual o peor. Y de verdad, hubiera sido peor. Tenemos que amar a las personas. Termino con un versículo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 10, era la vida del apóstol. Ustedes se acuerdan que la última carta, Pablo ya estaba a punto de morir y esto resumió su ministerio. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Que el Señor nos bendiga.